En medio de nuestro cargado ambiente político, ministra del Ambiente Lucía Ruiz, le damos las gracias por acompañarnos esta noche, hablando de ambientes pesados. Ha pasado un poco inadvertida una noticia muy importante ayer. Naciones Unidas emitió un informe muy serio sobre las consecuencias del cambio climático, cómo realmente estamos con todo, ¿no? Acelerando, ¿no? Consecuencias gravísimas que incluso, además, lo que me pareció interesante de, en fin, las notas que pude leer, realmente vinculan a la especie humana como nunca antes y su supervivencia con el resto de especies, ¿no? Animales, por supuesto, que se están extinguiendo rápidamente, con el tema del cambio climático como un factor, pues, importantísimo. Vamos a ver qué dicen algunos gobiernos que no creen en el cambio climático, comenzando por el de Estados Unidos. Pero yo creo que el tema se vuelve a encuadrar, ¿no? Se vuelve a poner en la agenda global, y nosotros hemos tenido una decisión muy importante, que es la del reglamento de la ley sobre el plástico, ¿no? Que se va a tomar, se supone, y quería que usted nos cuente en qué estamos en esa situación. Ya comenzamos a ver cambios con el tema del uso de plástico, de un uso, mejor dicho, ¿no? Ya lo vemos en nuestra cotidianidad, en las tiendas, en supermercados. Cuéntenos, por favor, qué es lo que se viene ahora. Mira, gracias por poner además el tema en una perspectiva mucho mayor, ¿verdad? Al tocar el tema de cambio climático como algo que nos afecta o positivo o negativamente, depende de qué ocurra. Solo antes de entrar al tema de plástico te quiero mencionar que estamos en la fase de consulta previa del reglamento de cambio climático precisamente en el Perú. Recuerda que fue uno de los primeros actos que hizo el presidente Vizcarra, que fue el de promulgar la ley de cambio climático. Hemos pasado por un proceso de reglamentación bastante intenso y descentralizado, y los pueblos indígenas originarios de nuestro país solicitaron a finales del año pasado que este reglamento de cambio climático, sigo en el reglamento de cambio climático, pasara por un proceso de consulta previa. Estamos absolutamente orgullosos como Ministerio del Ambiente porque de los 3 procesos nacionales de consulta previa para una ley, este es el tercero, el primero que estamos llevando a cabo nosotros, y justo vengo de una reunión de 2 días de trabajo con mujeres indígenas, amazónicas, altoandinas y costeras que han estado trabajando sobre el tema. Entonces, solo para mencionar que has dado en el clavo cuando hablas de que este tema de cambio climático, en el cual como país estamos siempre a la vanguardia, no solo latinoamericana, sino mundial, desde que fuimos sede de la COP20. Así es. Estamos totalmente un paso adelante, no solamente con una ley que es la segunda en Latinoamérica, sino con un reglamento. Usted me ha hablado de un proceso participativo precisamente para esto, y ahora lo que se viene, que es el reglamento de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, es el nombre completo para que nos entendamos, también va a tener un proceso participativo. Totalmente. ¿Cómo es esto? Mira, totalmente, porque no podemos hacer reglamentos tan importantes si no nos escuchamos todos. Y en el caso del plástico en particular es bien interesante. Yo siempre digo que la ley del plástico llegó a fines de diciembre del 2018, pero luego de que la población había tomado una conciencia particular respecto del tema. Por eso es que se logró unanimidad en el Congreso. No hubo nadie que se opusiera, al contrario, fue un debate intenso, sí, pero con unanimidad en el sentido de urgencia. Y bueno, no podíamos hacer otra cosa que en el reglamento abrirnos a todos los actores, sociedad civil, organizaciones, pueblos y sobre todo el empresariado. Porque mucho se piensa que el principal actor preocupado por lo que pueda pasar es el empresariado. Miles de familias están relacionadas con la industria del plástico. Por eso hay que hacer 2 comentarios. El primer comentario es: esta ley regula el plástico de un solo uso. Y cuando hablas de recipientes o envases descartables, estás hablando de eso. Recipientes o envases prácticamente de un solo uso. De un solo Tecnopor, sorbetes, cañitas. Pero el plástico como tal es un fabuloso invento que no nos va a dejar en mucho tiempo y el cual todavía nos puede seguir apoyando siempre y cuando sea reutilizable. Y por otro lado, el segundo gran tema es que este tipo de situaciones te permite la innovación y la mejora. Entonces, yo he recibido con mucha felicidad el
tweets y comunicaciones del presidente del Comité de Plástico de la Sociedad Nacional de Industrias que manifiesta la necesidad de caminar hacia una economía circular, esa economía en que nos preocupemos qué pasa con los residuos al final de nuestra cadena de consumo y los tratemos de reinsertar. Entonces eso me da una mirada de que sí estamos ante empresarios, por supuesto, estamos ante empresarios comprometidos que quieren una renovación, una mejora, ¿no? Uno ya va a los supermercados y en muchos casos ya le cobran los 10 céntimos por bolsa de plástico, que hay algunos experimentos biodegradables, he visto, pero la ley estipula efectivamente un impuesto, ¿no?, que va a comenzar el 1 de agosto del 2019 con 10 céntimos, ¿no?, y se va a incrementar en 100% cada año hasta llegar a 50 céntimos en el año 2023. Sí. El reglamento, bueno, la ley ya es clara con respecto a esto. La ley es bien precisa ya no va a cambiar impuesto. este tema, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, es bien interesante. Ese artículo es bastante extenso. El artículo que te habla del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, que es el artículo 12 de la ley, es bastante extenso y detallado. El reglamento, más que nada, va a tratar de dar algunos matices, pero ahí ya se estipula que a partir del 1 de agosto hay un impuesto de 10 centavos de sol por cada bolsa plástica que se use, y así se va a ir incrementando. Yo creo que lo que ha empezado a hacer muchas cadenas de supermercados, tiendas, etcétera, es empezar desincentivando el consumo. Entonces, el hecho de que ellos te digan y visibilicen algo que seguramente ya han estado haciendo, es bastante probable que dentro de los costos del servicio que te brindan muchos establecimientos ya está el costo del bolso, del descartable, de la bolsa. Pero lo que están haciendo en este caso es visibilizarlo. Señores, si ustedes quieren bolsas, ¿cuántas quieren? Y recuerden que van a empezar a tener que pagar por ellas. Entonces, esto está haciendo que de la mano del cobro también vaya la mano del plástico renovable. Entonces, tú te has dado cuenta que los supermercados han empezado a ellos mismos, en algunos casos regalar y en otros casos vender bolsas plásticas, pero que son reutilizables, con buenos dibujos de tela, etcétera, ¿no? Ahora, la idea es que esta filosofía se extienda a todo el resto de plásticos que hoy son de un solo uso. Los que usted ha señalado, los sorbetes, ¿no?, el menaje plástico, utensilios, o sea, llegar... cubiertos descartables. Llegar a que sean reutilizables o más fácilmente reciclables. ¿De qué estamos hablando en ese caso? Mira, habrían dos caras en esta moneda. En un lado es en aquellos casos en que de todas maneras se requiere plástico, porque hay excepciones, para efectos de inocuidad de alimentos, para efectos hospitalarios, no hay manera de que tú no tengas un tema de plástico. Pero esos casos van a tener que ser mucho más amigables con el ambiente, etcétera. Esa es una parte. Y lo otro está relacionado a nuestros hábitos de consumo. Estamos muy acostumbrados a que vamos a comprar rápidamente comida a la hora del almuerzo y nos ponen ahí un tenedor y un cuchillo descartable que luego no sabemos para dónde va. Cuando podríamos fácilmente decir, no te preocupes, yo traigo mis cubiertos de mi casa y yo puedo almorzar con mis cubiertos en mi casa, los lavo y punto. Ese tipo de costumbres es la que estamos tratando de cambiar, y ya la juventud lo está haciendo, y eso es lo más Así importante. es, no, hay un cambio, no, y las cañitas ya fueron, ya. El frasquito de las cañitas ya fue, no, antes sonaban. Sí, claro. Antes sonaban y los chicos mismos ya no piden cañitas. A ver, va a haber reuniones descentralizadas en Trujillo, Tarapoto, Huancayo y Arequipa, del 15 al 23 de mayo. ¿Cuáles son los objetivos de estas reuniones? ¿Qué tipo de discusión se va a dar ahí? Lo que ocurre es que... ¿Quiénes van a esas? Claro, lo que ocurre es que esto es bien interesante, porque una cosa es las discusiones para la elaboración de un documento cero. Acá hay mucha participación técnica, como te podrás imaginar, y mucha participación del sector público. Es con este documento cero con que tú vas a pedir aportes acá en Lima a la Sociedad Nacional de Industrias. Mira, ya hemos tenido reuniones como con 200, 250 personas solo en Lima, de los diferentes gremios, empresas, etcétera. Y seguimos teniendo estas reuniones. Pero no basta, porque la mirada siempre suena como que o es desde el Estado, muy centralizada, muy limeña, aunque llames a las empresas. Entonces necesitamos escuchar las voces de lo que está pasando en el interior del país. Y por eso es que no es la primera vez. Cualquier reglamento que estamos haciendo, y por eso es que comencé mencionándote el de cambio climático, tiene que venir con talleres descentralizados para que por lo menos de manera en bloque, norte, centro, oriente, sur, podamos escuchar qué está pasando. Recuerda además que mucho se argumenta que
en muchas industrias, pero en la del plástico también hay mucha informalidad. Por lo tanto, no es que nos estemos dirigiendo solamente a las grandes empresas que en estos momentos pueden tener un porcentaje importante del mercado. También tenemos que apuntar a aquellos que desde la informalidad están desarrollando este tipo de cosas, y no ocurre solo en Lima. La informalidad puede darse en todo el país. Eso le quería preguntar para terminar, que esto va también con un cambio de cultura alrededor de todo el tema de reciclaje. Es una oportunidad, de repente, esto mismo, y usted se refería incluso a los mismos recicladores. Por y supuesto. demás. ¿Cómo va acompañado este proceso en paralelo? Tú me diste una oportunidad casi en la primera semana que tuve en el cargo de poder conversar con ustedes, con tus espectadores, qué podía hacerse. Y un tema clave lo acabas de poner sobre la mesa. 500.000 personas a nivel nacional viven del reciclaje. Y realmente este plástico de un solo uso no es un plástico reciclaje que pueda reincorporarse al sistema. Por lo tanto, lo que necesitamos es un cambio desde el consumo, sí, pero además saber que alrededor de todo esto y de esta segregación de residuos hay rostro humano, hay gente. Por lo tanto, debemos ser muy, muy cuidadosos en el manejo de residuos, ser mejores. En el manejo de producción de industria de plástico, ir a lo que necesitamos y ser innovadores. Y como consumidores, ser más conscientes de que este planeta es el único que tenemos, tú lo acabas de decir, y estamos probablemente acabándolos demasiado rápido, ¿no? Así es. Y ese no es de un solo uso. Ese no es de un solo uso. Es lo único que tenemos. Gracias, Lucía Ruiz, ministra del Ambiente, por acompañarnos. El proceso, y ojalá luego pues nos pueda comentar los resultados. Totalmente. La comprometo para eso. Vamos a una pausa en Cara a Cara y regresamos con más.